Hoy estamos por última vez en Hechos y hablando otra vez de Efesios. Volvemos a Efesios y bien como me decía David, creo que era, ponerlo sobre negro, así resalta, está Richard, resalta un poco la letra. Vamos a estar hablando del siervo y su carácter. El siervo y su carácter. Así que podemos imaginar jugar al fútbol a unos cuantos ancianos juntos, ¿no? No pasa nada de esto. Bueno. Bueno. Estamos entonces en Hechos 20, Hechos capítulo 20. Pablo ha terminado sus 3 viajes, está terminando, llegando otra vez a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, todavía en Asia, baja de Troas, donde predicó toda una noche, una santa cena, donde esperó antes de viajar poder celebrar como hicimos nosotros. Y bueno, habló antes, habló después y habló y habló. Es un buen patrón para los que hablamos un poco demasiado a veces. Y entonces, bueno, Pablo tenía mucho que decir también. Claro, él habló siendo inspirado por el Espíritu Santo y queremos que Dios nos enseñe también en esta tarde, esta mañana. No sé dónde estamos viviendo. Primeramente vimos el fundamento espiritual de una iglesia. El fundamento es Cristo y es su palabra y de parte nuestra una entrega total. Y eso bajo el lema, la iglesia tuya, mía y de Éfeso. Después estuvimos viendo el fundamento personal, nuestra posición en Cristo y nuestro andar en Cristo. Y vimos numerosas veces que aparecía nuestro andar, nuestras bendiciones, todas en Cristo. Y después, ayer estuvimos viendo el fundamento prioritario, que es esa orden de salir y predicar, de que todos somos obreros. Orar para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Sí? Hoy entonces podemos decir el fundamento humano de una iglesia, su liderazgo, y se basa en la integridad. El siervo íntegro. Y tenemos un árbol aquí con mucho fruto y es el fruto del Espíritu Santo, que conocemos algunas de esas características, sabemos dónde nos falta más ver esas características, lo cual debemos pedir al Señor que Él arregle, que Él nos desafíe en esos puntos para que, por ejemplo, tengamos más paciencia, ¿no? Más amor, más bondad, dominio propio y cuantas cosas más. Así que la primera parte que vamos a considerar es capítulo 20 de Hechos, versículo 17. Y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, pasó de largo 50 kilómetros de Éfeso, evitando llegar allí, pasó y desde Mileto llama a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día. El primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas del diablo.
Perdón, casi lo mismo, ¿no? Los judíos. Entonces, acá estamos viendo a Pablo y tenemos un asunto interesante para las iglesias, que la iglesia de Éfeso era una, pero eran varios ancianos que enseguida sabían que les tocaba a ellos ir en ese viajecito hasta Mileto para reunirse con Pablo. Entonces, una reunión en Mileto. Días atrás había estado en Troas y ahora, versículos 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día. ¿Ustedes se acuerdan del primer día cuando llegó a Éfeso? Fue en el segundo viaje. Después brevemente, después en su tercer viaje, desde Antioquía de Pisidia, bajó un poquito y fue derecho a Éfeso. Y allí estuvo cerca de 3 años, ¿no? Lo que él cuenta aquí en este capítulo es que estuvo 3 años en Éfeso. Entonces, vemos que Pablo tenía un afecto muy grande por la iglesia en Éfeso. Pero recuerda que estar en Éfeso comenzó siendo como batallar contra las fieras de Éfeso. Las fieras. Nada lindo, nada fácil, nada agradable. No fue un picnic, no fue un paseo, no fue una cosa donde vamos todos, ¿no? Era guerra espiritual, donde él estaba enfrentado con los judíos que no querían nada, blasfemaban en el camino, donde los mismos hijos de sacerdotes eran impostores, eran vividores, eran personas totalmente desleales, y aún los demonios cuando hablaron dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? ¿No? Se ve que no veía la sangre de Jesucristo allí representando a estos 7 hijos de Acevedo. Eso, gracias. Entonces, así comenzó, desde el primer día. Sirviendo al Señor con toda humildad. Y aquí encontramos a un Pablo que no iba allí para hacerse ver ni para promocionarse él, sino lo que fue magnificado en Éfeso fue el nombre de Jesús. Fue magnificado, así dice en el capítulo anterior. Fue magnificado el nombre de Jesús. Nombre del Señor Jesús. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en ese lugar. ¿Qué podemos aprender para nosotros? Bueno, si somos siervos del Señor, entonces es la gloria del Señor la que vale, la que transforma, la que salva. La sangre de Jesús, el único camino al Padre. Entonces, llegamos al versículo 19. Humildad, lágrimas, pruebas. ¿No? La obra del Señor no es fácil. No es fácil. El carácter del siervo de Dios, sea misionero, sea anciano, sea... A mí me gusta incluir los maestros de escuela dominical, porque necesitamos, como maestros de escuela dominical, de sentirnos siervos
del Señor. No siervos de la iglesia, siervos de alguna persona que nos mande. No, yo hago mi tarea más allá de las responsabilidades humanas, delante del Señor, ¿no? Rindo cuentas al Señor, además de todos los secundones, vamos a decir así. Entonces, humildad, lágrimas. ¿Por qué lágrimas? ¿Le había pegado mucho? No, es por sentir esa lucha, ver el dolor que produce el pecado en el corazón y en las vidas de los pequeños. ¿Se acuerdan del primer día que leímos en Lamentaciones allí? Derramando como agua su corazón delante del Señor por los niños que fallecen en las calles. Entonces hay muchos siervos del Señor aquí, en toda área. Están los siervos que lo hacen en la cocina, que pierden mucha alegría, ¿no?, del campamento, que conocemos aquí, y experimentan otro tipo de alegría entre las ollas y el calor y las cosas que hay que hacer en una cocina. Un maestro descomunical, ¿cuántas veces se acerca a un niño y adelanta el pie y enseguida entiende lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer, Nicole? Tiene que atarle los cordones, ¿no? Entonces, esa persona que se creía importante se agacha y le ata los cordones al niño. El niño nos ve así, estamos ahí, estamos sirviendo. Qué sano que es eso. Anoté acá una cita en Colosenses y les invito a buscarlo, porque Pablo utiliza algunas figuras acá. En Colosenses 1, 27. Fíjense, habla a sí mismo como un papá. Habla de sí mismo como una mamá, una nodriza. Y de esa manera atiende a la iglesia. Una vez en un diario defendí ante el dueño a un joven que recién estaba como entrando en lo que era un trabajo formal y se había equivocado y quedó sin empleo. Entonces entré a interceder por él y él dice: nuestra empresa no es paternalista, ¿no? No estamos acá para perdonar a nadie, estamos aquí para hacer la tarea, cumplir el trabajo, y si no lo cumplís, afuera. Qué sencillo, ¿no? Y así funcionamos en la iglesia. No. Totalmente lo contrario. Tenemos un corazón paternalista donde ese hijo es mío mientras Dios me lo deje para que yo forme su vida. Que mientras esté cerca mío, mientras crezca, estoy para él o para ella, ¿no? Entonces Pablo acá en 27 está diciendo, hablando del misterio de Cristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Está hablando de todos varias veces, ¿no? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, ¿no? Una lucha sostenida por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Una gran lucha. Los todos, muchos no habían visto su rostro, no tenía una carita simpática para decir, fulano, lo vamos a buscar, vamos a hacer un poquito más de esfuerzo por ese. No, él oraba, luchaba en una forma sostenida, constancia, nos hace pensar, por los hermanos anónimos. No los conocía, pero Señor, que bendigas a la iglesia en Chuy. Señor, que bendigas a la iglesia en Rocha, en Minas, en Maldonado, en Piriápolis, en cuantos lugares que yo nunca he estado. Pero qué lindo es orar por los que son nuestros hermanos, aunque no los conozcamos siempre de nombre ni de rostro. ¿Vos de dónde sos? Lo he preguntado como 20 veces en estos pocos días. ¿De dónde sos? ¿Cómo te llamas? Bueno, eso es 40 veces. Y seguiré preguntando. Y la próxima vez en las conferencias va a ser lo mismo, ¿no? Cara conocida, pero no me acuerdo tu nombre. Algunos nombres quedan, otros quedan allí como una experiencia agradable de haber vivido. Y hablando de eso, hay personas que hacen mucho por nosotros. Muchas veces el que está adelante, hasta lo graban, pero hay otros que son dignos de ser grabados. El equipo que está en la cocina. Yo veo a Luis y a María que caminan y todo el día caminando. El campamento es grande, ¿no? Y eso tiene mucho valor. ¿Cuántos kilómetros se camina acá adentro? Y al final del día uno anda arrastrando los pies, ¿no? ¿Cuántas personas más se pueden nombrar? ¿Qué? Los baños. Cuidado de los baños. Los baños. Los baños, claro. Sí. Y a veces yo desafío a las mujeres allí en Mercedes, diciendo, yo he limpiado más baños acá que ustedes, ¿no? 11 baños por día, prueben eso. Pero sí, los baños, levantar los papeles que tiran otros, cuántas cosas. Acá somos un equipo, todos somos obreros. Cada persona hace algo súper valioso. Y entonces, así es en la iglesia también. Somos todos obreros, todos tenemos algo para hacer. Y si no, pidámosle al Señor, Señor, estás pidiendo obreros, yo quiero ser uno de ellos. ¿Qué es lo que me toca hacer? Y hay mucha gente que enseguida te va a decir lo que puedes hacer. Así que, ojo, bueno, el carácter del siervo. El siervo. No es un título muy interesante, ¿no? ¿Cuál es tu título en la iglesia? No, alguien una vez habló de cuál es mi función en la iglesia. Tenía otra connotación, más como quién soy diácono, ¿no? ¿Y querés un título o querés un trabajo? Primero viene el trabajo, después
si tiene un título o una cosa de esas, eso no cambia nada. No cambia nada, en absoluto. Somos lo que hacemos y cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Entonces, aquí tenemos el arranque en el capítulo 20 de Hechos y vemos el espíritu humilde, las lágrimas de Pablo luchando por las doña Marías, la doña Juana. Yo me acuerdo estar en el coche bíblico, el viejo Austin, con Humberto Correa, y todas las mañanas él estaba allí, creo que estaba de rodillas, y él estaba orando, y la doña María, y doña esta, y doña la otra, y nombraba un mundo de personas que yo no conocía, pero su corazón estaba allí palpeteando para eso mismo. Usted me entiende, ¿no? No estoy en mis mejores momentos. Y entonces sintiendo de corazón por los hermanos y las hermanas que estaban en el Evangelio o cerca del Evangelio. Formado por el Espíritu Santo y apasionado por la palabra de Dios. Versículo 20. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que no se achicaba ante ningún tema que fuera de beneficio, ningún tema que fuera palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Qué es lo que dice acá? Y como nada que fuese útil he rehuido, he evitado, por lo complicado que sea, anunciaros, enseñarlos públicamente, como en una reunión grande, y por las casas se ve su obra pastoral. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si quiero conocer a Dios, debo conocer este libro, ¿no? Este libro es palabra de Dios, es absoluta, absoluto, y entonces útil para enseñar, para redarguir esa argumentación, para a ver, lo voy a decir de corrido. Sí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, me alegro que ustedes están con ese versículo también en la cabeza. A veces cuando la cortamos y nos desconectamos, por lo menos en mi caso. Testificando a judíos y gentiles. A veces podemos decir, haciendo una diferencia, son dos clases de personas. El judío religioso, de una vida casi intachable, ¿no? Por lo menos aparecía así. Y después los gentiles, que eran paganos, eran idólatras, eran personas totalmente destruidas en su pecado. Y entonces no importaba cuál grupo. A veces nosotros tenemos grupos en un barrio y en otro barrio, y bueno, es más fácil un barrio que otro, ¿no? Esta gente me ama, acá tengo que prepararme más. Y entonces Pablo le daba lo mismo, estaba preparado para cualquier situación. El versículo 21 habla de testificar acerca del arrepentimiento para con Dios.
El arrepentimiento, en el primer día de nuestra conversión, de cuando nos entregamos a Cristo, nos arrepentimos de los pecados que éramos conscientes de algunos y del hecho de haber vivido sin Cristo. Pero a la medida que vamos en nuestro andar cristiano, el Espíritu Santo va mostrando que hay cositas, como en nuestro carácter, como aquel que jugaba al fútbol, cantaba muy lindo con los niños, muy dulce, suave, pero su carácter, la verdad es que el Espíritu Santo ahí tenía que tirarlo también al barro a él. Así que, eso de arrepentirnos, soy muy suelto de lengua, mis palabras no siempre son santificadas, depende, a ver, alguien me escuchó, no era para, ¿no? Nos piden perdón y todo eso, pero de la abundancia del corazón habla la boca, y el Espíritu Santo tiene que producir ese arrepentimiento en nosotros. Señor, sacame esto no sirve, perdonad. Y vamos, santificándonos a través de la voz del Espíritu Santo, la palabra del Señor. También tenemos aquí la fe, testificando a los judíos acerca de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe no termina el día que decimos, confío que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Hay muchos acá que están con el ejercicio de su fe a la flor de la piel, ¿no? A flor de la piel, donde están pensando, Dios, ¿qué quieres de mi vida? Dios, siento que me estás guiando en esta dirección. ¿Qué es lo que viene próximo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuántas cosas? Y estamos frente a un Dios que siempre nos va llevando a más. Entonces, vivir por fe es también un proceso y un tema que trataba Pablo con los hermanos. Qué discipulado fantástico. Nos acordamos en capítulo 16 de Hechos, cuando cruzaron desde Antioquía de Pisidia y por Asia, y el Espíritu Santo les prohibía hablar acá y allá, y por acá y por allá, y no sé, habrán caminado como 500 kilómetros sin tener la dirección de Dios de parar y hacer una campaña evangelística, hasta que apareció este hombre de Macedonia diciendo, pase, venga para acá, y entendieron que el Señor los estaba llamando. De ahí levantaron a Lucas y siguieron el camino hasta Filipo. Bien, como decía Roberto, son varios Robertos acá, esto nunca me sucede. Pensé que era el único en el mundo, pero que después de la cena se levantaron y era para... ya está Roberto. No era todo pacífico, no, venían problemas. Tenían que enfrentar a los que iban a llevar a su muerte al Señor Jesús. Iban a ser desparramados, todos los problemas. Y así en Filipo, una vez sabiendo, el Espíritu Santo me llevó hasta acá, y terminaron presos y golpeados y ensangrentados, ¿se acuerdan? Hechos 16. Pero el Señor tiene sus caminos. Próximo, dice, obediente a la voluntad de Dios. Bueno, ahora, ligado yo en espíritu. Aquí tenía la guía del Señor, que aparentemente no era fácil. Pablo iba hacia Jerusalén, hacia una fiesta. Y allí no sabía lo que iba a acontecer, dice el versículo 22 al final.
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, y fíjense, una de las palabras claves de estas charlas es la ciudad tuya y la mía, la ciudad de Éfeso, las ciudades que tenemos en el Antiguo Testamento, las ciudades que tenemos en el Nuevo, donde hay aglomeración de gente. Dios necesita ser nombrado, reconocido, conocido. Y nosotros somos los obreros que somos responsables por eso. Estaba pensando en los dos ómnibuses acá. El ploteado es lo que hace mucha diferencia, ¿no? Prepárate para tu encuentro con Dios. No me acuerdo todo lo que hay acá hoy día porque han cambiado. Jesús es el camino. Pero la gente dice, estos son religiosos, ¿no? Estos son evangélicos seguramente. Y entonces o atrae o aleja, ¿no? Entonces cruzo para acá, capaz me pesca alguno. O estoy necesitando, ¿no? Tengo ganas de quitarme la vida, pero capaz Dios aquí me puede decir otra cosa. Y es así. Así que gracias al Señor por todo trabajo que se hace para exponerse. Hace 8 años que venimos trabajando en un programa de televisión. Y sábados y domingos a media hora en cable, ¿no es cierto? Entonces es bastante trabajo. Y una de las razones es porque vamos por la calle y todo el mundo nos conoce. Chao, hola, ¿no? Ellos te conocen a vos más que vos los conozcas a ellos. Y yo pienso que si llegamos al cielo, bueno, vamos a llegar al cielo. Estamos en el cielo. Y entonces leímos ayer Apocalipsis 20, donde la gente que no tiene a Cristo tiene que ir al infierno. Es echada en el lago de fuego. Y nos hemos saludado durante ¿cuántos años? ¿Qué si nos miran a nosotros? Que encontramos, ¿no? La mirada. Hemos leído del rico y del Lázaro, que parecía que hubiera una conversación con Abraham. Si Abraham hubiera dicho, bueno, hola, ¿cómo anda, amigo? Bueno, ahora sí, andate nomás. A través de distintos métodos podemos decir, bueno, esto es lo que creo. Nos saludamos, somos buenos vecinos, pero esto es lo que creo. Ahí está la diferencia. Saben lo que creo. Saben lo que vos creés. Entonces, en una forma pública, logramos ese contacto, deshacernos de una responsabilidad. En Ezequiel, lo voy a leer para decirlo bien hoy, 3, Ezequiel 3. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, aquí habla Dios, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, capítulo 3, versículo 19, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y así vamos, ¿no? Como que tenemos una responsabilidad. Sacamos el lazo, mira, ahora te toca a vos responder, te toca a vos sos responsable
no delante mío, sino delante de Dios, ¿no? Obedientes a la voluntad de Dios. Entonces Pablo no es que agarró otra vez para Macedonia, no cruzó para atrás frente al hecho de que le esperaban prisiones y tribulaciones. Él dice en el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo miro y hablo con gente que hace fisioculturismo. Hay problemas ahí. Hay problemas. Llega a haber un tipo de idolatría. Muchas veces. Está bien mover el cuerpo un poco. Y lo podemos hacer trabajando. Más productivo. Pero hay personas que luego, si tienen una grasita por acá, ya están en crisis, ¿no? Llegan a sentirse superiores a los que no tienen esa apariencia, ¿no? Entonces, eso es pensar en sí mismo de una forma equivocada. Yo soy superior, yo me preocupo por mí mismo. No, el cristiano tiene que vivir para otros. Vivir para otros. ¿Ya? Nos cuidamos, mejor cuidarse en la comida y ya lo demás se arregla. Y con un poco de actividad ya estamos todos. Pero Pablo está diciendo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Para mí mismo. Con tal, lo único que importa acá, que acabe mi carrera con gozo. Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era ese ministerio? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros, cuando participamos de las luchas de la gente, tenemos mucho mejor acceso a conversaciones significativas que si nosotros somos los perfectos y ellos son los de segunda. Estoy hablando en términos medio crudos, pero nos entendemos así. Nosotros tenemos 2 hijos que se alejaron del Señor. Pedimos oración por ellos. No tapamos su realidad. El Señor los trae, el Señor los rodea, el Señor obra. Pero la iglesia sabe que los hijos nuestros, Cecilia y míos, no son todos perfectos. En realidad ninguno. Pero aquí hay una lucha en oración. Pedimos oración. Entonces, el servir a Cristo, el seguirle, es una decisión personal, ¿no? Dios no tiene nietos, son hijos. Son los que se entregan a Cristo y son hechos hijos de Dios. Entonces, Pablo acá está diciendo que él no ponía a sí mismo como el perfecto, no vivía para sí mismo. Lo que le interesaba era su carrera, esa carrera, pensando en esa lucha de velocidad, pero terminar esa carrera con gozo, no llegar hasta mitad de camino. El ministerio que recibí del Señor. Qué lindo trabajar para el ministerio del gobierno, tener un trabajo en el ministerio, ¿no? Ganar un poco mejor, tener algunas cosas,
no tener que trabajar tanto. Bueno, qué mal. Pero acá tenemos un ministerio que es superior a todos y es servir a Cristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, estamos trabajando para la eternidad, no estamos trabajando para esta administración ni la próxima, ni durante 50 años o 40 años hasta jubilarme. No, estamos proveyendo una eternidad con Cristo a la gente que nos escuche. Y Pablo entonces lo tiene claro. No vive para sí mismo, sino lucha hasta el final en lo que Cristo tiene para él. Y ahora, versículo 25. Yo sé que ninguno de vosotros, entre los cuales he pasado predicando el reino de Dios, aquí se despide, ¿no? Verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿No? Primera Tesalonicenses 2 tiene algunas palabras. (2:10) Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué lindo es tener un ministerio como la Carpa, que va a distintas ciudades, un grupo de la iglesia que visita barrios y pueblos, y que pasados unos cuantos años nunca hubo un escándalo. ¡Qué bendición! Y Pablo está diciendo, mirá, nosotros trabajamos desde el primer día con ustedes y no hubo escándalo. Santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como padre, el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Acá tenemos autoridad de padre y protección. Y más arriba habla de también tener un corazón de nodriza. Así que volviendo a Hechos 20, encontramos que Pablo dice, yo os protesto. A ver quién me acusa, decía Jesús a sus enemigos, ¿no? ¿Quién me redarguye de pecado? Y la gente quedó con la boca cerrada, porque nadie podía decir nada en contra de Jesús. Solamente había hecho el bien. Ahora sí, hasta aquí va Pablo, anunciando en el versículo 27 todo el consejo de Dios. Pero ahora Pablo en versículo 28 está hablando de la vigilia del siervo. No está hablando de sí mismo, no está poniéndose como un ejemplo. Bueno, sigan este ejemplo, están construyendo sobre algo sólido, donde tienen el modelo humano de vida santa delante de Dios, de lucha, de trabajo. Y ahora el versículo 28, por tanto, en base a esto, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Ahora apunta a todos los ancianos, todos los obreros, todos los que sirven al Señor. Dice, y en realidad para ser específico, los ancianos de Éfeso. Dice, mirad por vosotros. ¿Quién? ¿Yo? Yo ya llegué, ¿no? Yo estoy en la cima. Yo soy entre los que mandan. ¿Cuántas cosas puede pensar una persona
que no entiende el espíritu de las Escrituras. Mirad por vosotros, tengan cuidado, miren bien. La carrera es hasta el final, no es hasta la mitad. Entonces, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. El rebaño, ya estamos pensando en ovejas, ¿no? Ovejas. Somos pastores. Claro que sí. Pero no somos ancianos. Claro, somos ancianos. Pero también pastoreamos. Y nos dicen pastor esto y pastor lo otro. Y yo digo, yo tengo nombre, mi nombre es Roberto. Pero, de todos modos, el Espíritu Santo es Él que nos pone, nos crea esa disposición y esa preparación para una vida que no es fácil, ¿no? Pablo habló ya de lágrimas, ¿no? Y de noches cuando hay que salir a visitar, porque es el momento cuando alguien está en la casa y no se puede perder más tiempo para hablar con esa persona. Entonces, ¿cuántas cosas, no? El rebaño en que el Espíritu Santo. Estamos en el rebaño. Somos ovejas también. Tenemos olor a oveja. Porque andamos entre las ovejas. El anciano no puede ser una persona desconectada, sino parte de la congregación. El Espíritu Santo, entonces, es Él que te mueve. Sentimos que es necesario que la congregación sienta el valor de este hermano que ha de ser anciano. Sí, es bendición para nosotros. Él nos conoce, Él nos discipula, Él nos enseña, nos da de comer. Nos da de comer Biblia. Y cuántas cosas más, los lobos y los osos. Para apacentar, Dios nos ha puesto como obispos. Entonces incluye otra palabra más. ¿Qué más? Tipo sobrevedor. También está mirando. No sé cuántos ancianos ahí estarían de la iglesia de Éfeso, pero en un grupo hay personas que tienen su fuerte. Unos tienen ese trato más directo, otros que miran y se dan cuenta de una corriente de pensamiento, de un peligro, lo va viendo desde lejos antes que venga, ¿no? Y la idea de anciano es justamente los que tienen experiencia, aplomo. Y qué bendición cuando juntos, esas cabecitas, con el Señor en el medio, se ponen a discutir temas. Y entonces el Espíritu Santo va guiando. Y donde uno tiene su fuerte acá, el otro dice, sí, pero fíjate acá. Y unidos somos un equipazo. Entonces, a este equipazo, Pablo está hablando aquí en Mileto. Y está diciendo, mirad por vosotros, cuiden la unidad, cuiden de los peligros. Y versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, en medio, fíjense otra vez, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. Por tanto, otra vez por tanto, en base a lo que viene diciendo, velad. Mirad, velad. Bueno. Tiene gusto a dedo, sí. Dedo de ayer. Por tanto, velad, versículo 31, acordándoos que por 3
3 años, día y noche, de noche y de día. No he cesado de amonestar, otra vez, con lágrimas a cada uno. ¿Se acuerdan de lo que vimos el primer día sobre Pablo discutiendo, persuadiendo? Se ve que Pablo era muy de corazón, ¿no? Era apasionado en su prédica, en su tarea. Y entonces aquí está día y noche, 3 años con lágrimas amonestando. A ver cómo andamos aquí. A Belén la tengo siguiéndome, a ver cómo andás. 29:30. No hemos llegado a 29:30, ¿no? Sí, ya pasamos. 31 y 32. Muy bien. Y la hora también está por ahí. Entonces nos falta una partecita. Este grupo de hermanos podía edificar sobre un buen fundamento de la iglesia que Pablo había establecido. ¿Podemos decir así? Habían trabajado con él seguramente. Vemos que después de cada gira, él establecía los que iban a continuar en su ausencia. Habían aprendido de él, habían escuchado de él, él los había preparado. Y ahora llegamos al 33. 33 dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Está? No he hecho nada deshonesto en cuanto a finanzas, ¿no? Finanzas no me interesan. He entregado todo a Dios. Dios es el que me sustenta. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿tá? El equipo evangelístico de Pablo, ¿cómo se mantenía? Dice en el 34 al final, estas manos me han servido. ¿Sí? ¿Se acuerdan como en Corinto? Se puso a trabajar con Priscila y Aquila. No tenía problemas con trabajar. Y es necesario tener un espíritu de trabajo, ¿no? Por ser un predicador, por ser un misionero, lo que sea, si hay que trabajar, se trabaja. Y si no se trabaja de una manera, se trabaja de otra. Pero necesitamos ser dinámicos, cumplidores y no sacar el cuerpo a ninguna tarea, ¿no? Hay momentos cuando tenemos que decir, bueno, ahora no puedo estar en la construcción porque estoy construyendo acá, en estas vidas que necesitan discipulado y cosas así. O sea, pensemos, si construyo algo que sirva para la eternidad, ¿no? Ojalá puedan haber otros hermanos que no tienen un llamado tan claro, que puedan tan claro a enseñar y a estar entre la gente, las ovejas, y que ellos pueden dar una mano en esas tareas. Pero Pablo dice, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Tengo cicatrices por todos lados, tengo esto, tengo los callos, tengo algún músculo que me sirve todavía, y así dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Trabajando no solo para nosotros, sino para ayudar a otros. Las palabras del Señor Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho esto, y aquí pasamos a ese espíritu de comunidad del siervo,
Cuando hubo dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos ellos, ancianos, tal vez colaboradores, obispos, pastores, eran los hermanos dirigentes de la iglesia de Éfeso. Y dice, hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué grande que es el Señor en transformar a un perseguidor de la iglesia en una persona tan útil. El Señor nos ha dejado ejemplos a través de lo que ha hecho Pablo y sus... muchas gracias. Y sus colaboradores. En el curso de Emaús dice que Hechos habla mucho de Pedro hasta el capítulo 12 y de Pablo hasta el capítulo 28. Nombra básicamente dos todo el tiempo. Después aparecen otros nombres. Pero esos otros nombres que aparecen dice que suman 80. Así que si alguien quiere trabajo, puede contar todos los nombres que hay en el libro de Hechos, que andan ahí por 80 personas que estaban alrededor de los siervos de Dios, sirviendo juntamente con ellos. Algunos agregaban sus vidas también, se daban totalmente. Jacobo fue muerto y así tenemos la comunidad del siervo, ejemplo de trabajo, compartiendo con las necesidades de otros y sentir amor entrañable por los hermanos. En esa playa estoy seguro que era como para levantar un monumento, pero el monumento no se vería más, lo llevaban en su corazón. Acá se nos va uno, el Señor lo utilizó, por tanto el Señor me levanta a mí, te levanta a vos, obreros, a trabajar todos. Orad al Señor de la mies, que levante obreros. El amor resplandece más y más en la medida que hay conexión espiritual con mis hermanos. ¿No es así? Cuanto más intimamos con nuestros hermanos a nivel espiritual, lo mismo sucede en las familias. Y aquí son las últimas palabras de lo que tiene que ver con un campamento de familia. La familia prospera cuando la palabra de Dios se lee en familia, cuando se comenta en familia, cuando el Espíritu Santo a través de su palabra está obrando. Y no importa la edad, nuestros chicos hoy han sacado fotos y han encontrado fotos de cuando ellos eran desde súper pequeños hasta niños y leyendo antes de acostarse, ¿no? A veces uno quedaba dormido y ellos entonces se reían un poco, ¿no? Pero qué importante, se convierten con vos, crecen con vos, te preguntan a vos. Para eso está la escuela dominical, ¿no? Que haga todo el maestro de escuela dominical. No, nosotros somos los responsables. El carácter del siervo, la integridad humana para fundar una iglesia. La misión prioritaria, evangelizar. El fundamento personal es
saber quiénes somos en Cristo y andar en Él. Y el fundamento espiritual es Cristo, su palabra y nuestra entrega total. Que el Señor nos bendiga en estas apreciaciones y que, bueno, podamos recordar algo en los siguientes días. Que el Señor bendiga nuestras iglesias, la tuya, la mía, y de la próxima ciudad de Éfeso. ¿Cuál será? Está Urano y hay unos cuantos más donde se está trabajando. ¿Cómo? Claro, no es Turquía. Bueno, si quieren ir a Turquía, también estoy seguro que hay mucho para hacer allí. Que el Señor los bendiga mucho.